Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir, por estar acá en este contacto para poder avanzar un poco con la información, tanto en función de la situación epidemiológica como en el avance de las coberturas de vacunación. Ustedes saben que estamos transitando la tercera ola en Argentina con un número promedio de casos diarios por mes en el mes de enero de casi 81.000 casos, comparado con el pico que tuvimos por promedio diario por mes en el mes de mayo de casi 27.000. Estamos transitando no solo en Argentina, sino en el mundo un aumento exponencial del número de casos debido a la variante Omicron. Tenemos en relación a las semanas previas, por supuesto, sabiendo que tenemos que analizar si hay algún retraso en la carga o la evolución en función de la fecha de inicio de síntomas, pero como buena noticia desde el punto de vista epidemiológico, esta semana, la última semana epidemiológica que cerró ahora, es la primera semana en la cual tenemos un descenso del número de casos comparados con las últimas 3 anteriores en función del aumento exponencial del número de casos. Esto se ve en las provincias que han iniciado el aumento de casos primero, que son Córdoba, que son Cava, es el AMBA, Santa Fe. Son provincias que estamos viendo que por primera vez hay después de la desaceleración ya vemos por primera vez en esta semana una disminución. En el AMBA es 18% menos, en el centro, sin contar el AMBA, 31% menos, en el NOA 19% menos, en el sur 35% menos de casos. No es que está cerrado porque se siguen analizando, siempre recuerden, por fecha de inicio de síntomas, pero es un poco, digamos, un indicador favorable y optimista en relación a que tenemos una variante con un periodo de incubación que es mucho más corto, con una transmisibilidad más alta y con la población vacunada con transmisión también más corta, con lo cual la expectativa, si estamos efectivamente en las provincias donde iniciaron el aumento del número de casos transitando el pico, es una buena noticia. Estamos también en relación con el análisis de las internaciones y los fallecidos. Cuando vemos los fallecidos confirmados por fecha de fallecimiento, no por el reporte, que es lo que se confirma y se informa en los reportes diarios, en la semana epidemiológica 2 tuvimos durante toda la semana 387 personas fallecidas y durante la semana, durante el pico de la ola anterior hemos llegado casi a tener 4.000 fallecidos. Tenemos un número muy importante de fallecidos menos, con un número mucho más importante de 3 veces más de casos. Esto es bien importante aclarar porque nosotros lo venimos diciendo permanentemente, si bien esta variante es más transmisible y menos letal y causa fundamentalmente enfermedad leve o moderada, al aumentar el número de casos de una manera tan importante, el número absoluto de personas internadas y fallecidas va a aumentar. Lo que tenemos que ver es la proporción en relación a la cantidad de casos y eso es bien diferente. Y las personas que están internadas también son personas que tienen una enfermedad diferente, tienen menos necesidad de respirador, menos días de oxígeno, menos flujo de oxígeno. La ola anterior del año pasado, la necesidad de alto flujo de oxígeno fue muy importante y además eso puso en tensión la provisión de oxígeno. Ustedes recordarán que se había triplicado la oferta y estuvo también al límite en función de eso. Y en relación a la cantidad de personas internadas en terapia intensiva, alrededor de 2.300 con confirmación de SARS-CoV-2 y eso se remite a agosto el año 2020 en función de la internación. Tenemos alguna información en relación a los hospitales nacionales. Ustedes saben, y una pregunta muy frecuente es cuántas camas están ocupadas, cuántas son por COVID y la situación en relación a la vacunación, tanto de las personas internadas en terapia intensiva como de las personas fallecidas. Nosotros, en relación a las camas de terapia intensiva en nuestros hospitales nacionales seleccionados en la semana 3 con datos al 17 de enero. En terapia intensiva tenemos el 71.5% de ocupación. Las camas de terapia intensiva ocupadas por COVID son el 30%, o sea que hay un porcentaje importante de personas internadas por otras patologías, cosa que
en la primera ola y un poco en la segunda tampoco sucedía. La cantidad de personas internadas con esquema completo de vacunación es de 48% y la cantidad de personas internadas por COVID en terapia intensiva mayor de 60 años es del 56%. El porcentaje de personas incompletamente vacunadas en relación a la mortalidad aumenta entre el 70 y el 88%. De las personas que fallecen no tienen el esquema de vacunación completo y la gran mayoría de esas personas tienen más de 60 años. Y en relación a lo que significa la asistencia respiratoria mecánica de los pacientes internados en terapia intensiva con respirador está el 44%, eso es bastante menos que en las olas anteriores, se requiere menos respirador y en función de las personas que tienen asistencia respiratoria mecánica, o sea, respirador, con el esquema completo, ese porcentaje baja al 30%. Así que las personas que tienen el esquema completo tienen menos posibilidades de ir a terapia, cuando están en terapia intensiva tienen una enfermedad más leve, tienen menos posibilidades de ir a respirador y menos posibilidades de fallecer. Es muy importante porque en esta situación va a haber personas vacunadas que tengan la enfermedad y también va a haber personas vacunadas que puedan tener enfermedad grave y complicarse e incluso fallecer, teniendo un porcentaje tan alto de la población vacunada. Eso es lo que sucede también en otros lugares del mundo y lo que vemos es que la posibilidad es menor y la gravedad de la enfermedad también es menor. Cuando hablamos de la vacunación y del avance de vacunación, también queremos compartir que el total país con una dosis, la población general, tiene 86% de coberturas, el 86% de toda la población inició su esquema de vacunación. Cuando hablamos de las personas mayores de 3 años, el 90.4% inició su esquema de vacunación. Los mayores de 18 años ya alcanzamos la meta del 95%. Y cuando vemos adolescentes y niños y niñas, 86% de los y las adolescentes iniciaron su esquema y llegamos al 70% de los niñas y niños de 3 a 11 años que iniciaron su esquema de vacunación. Este grupo empezó a vacunarse en octubre, o sea que en 13 semanas se vacunó el 70% de la población pediátrica con una dosis. Y cuando hablamos del esquema completo, tenemos 75% casi de la población total con el esquema completo. Cuando vemos los mayores de 3 años, 78%, y los mayores de 18 años, 86% tienen el esquema completo. En relación a la población menor de 18, los y las adolescentes de 12 a 17 años, el 68% completó su esquema y entre 3 y 11 el 47% completó su esquema. Cuando hablamos de los refuerzos, mayores de 60 años, el 58% recibió su refuerzo. El personal de salud, 58.5% recibió el refuerzo y las personas, población general entre 18 y 59 años, el 30% ya recibió el esquema de vacunación. En relación al avance de la vacunación y al aumento de la vacunación, la semana epidemiológica 54 fue récord de casi 3 millones de dosis aplicadas, 2.800.000 entre primera dosis, segunda dosis adicional y refuerzo. El 7 de enero se aplicaron más de 500.000 dosis en un día. Y para contarles que seguimos iniciando esquemas de vacunación, en las últimas 8 semanas iniciaron su esquema de vacunación 987.000 mayores de 18 años y lo completaron 1.800.000 personas mayores de 18 años y en menores de 18 años iniciaron su esquema 986.000 y lo completaron, perdón, al revés, mayores de 18 años 986.000 y 1.800.000 y en niños y niñas 1.700.000 y 3.300.000 completaron el esquema de vacunación. Estamos avanzando en forma sostenida la campaña, estamos trabajando muy fuerte en ese sentido y estamos convocando a la población a vacunarse donde esté. Si está en un centro turístico, si está de vacaciones, averiguar porque en todas las jurisdicciones se está vacunando. Primera dosis, segunda dosis y refuerzo, independientemente del lugar de residencia. Tenemos que avanzar fuertemente en la vacunación, tenemos que sostener los cuidados y avanzar con esta vigilancia en función de ver si ya estamos transitando el pico. Y en relación a las próximas llegadas, tenemos, ustedes saben, los contratos vigentes
con Pfizer, que eran 20 millones de dosis para recibir durante 2020, que estamos recibiendo también en enero y febrero. Tenemos vacuna de Moderna, que empezamos a recibir y durante el año son 20 millones de dosis. En total, 20 millones de 100 microgramos. Ustedes saben que el refuerzo ahora se recomienda que es de 50, o sea que eso hace automáticamente que tengamos 40 millones de dosis de Moderna. Tenemos el contrato de CanSino vigente y el contrato con Sputnik también vigente para recibir dosis. Son 10 millones de dosis de Sputnik y tenemos también para completar los 5 millones de dosis de CanSino, de los cuales recibimos 1.700.000 y tenemos el stock de la vacuna Sinopharm. La novedad de hoy fue que ANMAT ha autorizado el uso de la vacuna de Pfizer para niños y niñas entre 5 y 11 años, atento la recepción de la solicitud del laboratorio hace la semana pasada, no, fines de la anterior, y con la disposición de ANMAT de autorizar el uso, pudimos avanzar con el laboratorio para firmar un nuevo contrato, una enmienda del contrato para ampliar la vacunación. Hemos adquirido 18.4 millones de dosis para el año 2022, que incluye vacuna pediátrica. Así que el total de dosis que estamos adquiriendo al laboratorio Pfizer es de 38.6 millones de dosis. Hasta ahora hemos recibido 15.3 millones de dosis destinadas a adultos. Es una vacuna diferente, no es la misma vacuna para adultos la que tenemos en este momento, es una vacuna diferente para pediatría. Y de las vacunas que nos quedan recibir, estamos recibiendo 5 millones de dosis para población pediátrica, específicamente para el rango entre 5 y 11 años. Vamos a recibir el primer 1,5 millones entre febrero y marzo y los restantes 3.5 millones en el segundo trimestre entre abril y junio. Esto es lo que expresa el contrato y estamos trabajando con el laboratorio para ir recibiendo lo antes posible, monitoreando en función de la demanda. Y lo que tiene en relación a las lecciones aprendidas, digamos, la firma del contrato, es que tenemos la flexibilidad también de poder hacer una enmienda en cuanto haya información en relación a la población de 6 meses a 2 años y en relación a la población de 2 a 5 años para poder generar enmiendas y recibir la vacuna. Lo mismo con la vacuna de Moderna y lo mismo estamos haciendo también con Sputnik en función de la información que se está analizando para el uso en adolescentes entre 12 y 17 años. Así que el proceso es el mismo. Una vez que el laboratorio presenta la información a ANMAT y solicita la autorización, lo aprueba ANMAT y cuando esté a la disposición se hace la enmienda al contrato en función de la disponibilidad y el cronograma de entregas para avanzar en ese sentido. Así que no solo Argentina está vacunando desde los 3 años con las coberturas que compartimos, sino que también seguimos avanzando para poder continuar con los esquemas heterólogos de refuerzos, avanzar con la cobertura de niños y niñas y poder transitar esta situación epidemiológica y llegar a marzo con la mayor cantidad de población vacunada, con el esquema completo, ya sea con 2 dosis o con el refuerzo según corresponda, con stock de vacuna, con planificación de ingreso, con un trabajo enorme de todas las jurisdicciones, con un esfuerzo enorme de la ciudadanía y con un logro enorme como país.